El velador del rancho y su aterradora experiencia, relato de terror. Antes de adentrarte en esta historia, suscríbete y activa la campanita, tu clic mantiene viva esta colección de relatos oscuros que pocos se atreven a escuchar. Gracias por acompañarnos, si te atreves. Dicen que hay lugares donde el tiempo se detuvo, pero en otros, lo que se detuvo fue el alma de quien alguna vez vivió allí. Eso fue lo que Esteban no sabía cuando aceptó cuidar el rancho de los Márquez, un lugar donde el silencio pesaba más que la soledad, y donde cada sombra parecía tener memoria propia. Esteban era un hombre sencillo, de manos endurecidas por el trabajo y espalda arqueada por años de esfuerzo bajo el sol. Había sido jornalero, albañil, cuidador de establos, cualquier cosa que le diera para comer. Pero con más de 40 años encima y un cuerpo cansado, los trabajos se hacían cada vez más escasos. Una tarde, mientras bebía en una cantina polvorienta del pueblo, escuchó a un hombre hablar con voz temblorosa sobre el rancho Márquez, un lugar que muchos evitaban y del cual nadie hablaba con gusto. Pagan bien, decía el hombre, pero nadie aguanta más de una semana. Los que no se vuelven locos, desaparecen. Esteban frunció el ceño, intrigado y escéptico. ¿Y por qué? ¿Qué hay allá? Dicen que el rancho está maldito. Que algo quedó atrapado, y no le gusta estar solo. Esteban rió nerviosamente, aunque por dentro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa noche no durmió bien. El dinero que ofrecían era demasiado bueno como para ignorarlo. Al día siguiente, sin pensarlo mucho, fue hasta la dirección que le dieron y encontró a un hombre elegante, vestido de negro, que lo esperaba como si supiera que vendría. ¿Esteban Ramos? Perfecto. Es justo lo que necesitamos. Escuche bien, mantenga cerradas las cercas, asegúrese de que ningún animal entre, y nunca, bajo ninguna circunstancia, entre al granero del fondo. Pase lo que pase. ¿Entendido? ¿Y por qué no puedo entrar? No haga preguntas. Solo cumpla con su trabajo y será bien recompensado. Esteban pensó en su esposa fallecida, en su hija pequeña que vivía con los abuelos, y aceptó. Era dinero fácil. ¿Qué podía salir mal? El rancho estaba a casi una hora del pueblo, oculto entre árboles retorcidos y campos resecos. La casa principal, grande y antigua, parecía haber sido abandonada hacía años. Las ventanas estaban clausuradas con tablones y las puertas rechinaban con solo mirarlas. Pero lo que más llamaba la atención era el granero del fondo, una estructura enorme, de madera negra y techo derrumbado en partes. Estaba cerrado con una gruesa cadena y un candado oxidado. La primera noche pasó sin mayores incidentes. Esteban preparó café en una pequeña hornilla de gas, revisó el perímetro y se acomodó en un catre en uno de los cuartos menos deteriorados. Pero alrededor de la medianoche, todo cambió. Primero fue un sonido lejano. Como el chirrido de una puerta vieja abriéndose lentamente. Luego, pasos. Claros, pesados, sobre tierra seca. Esteban se levantó sobresaltado, tomó su linterna y salió a revisar. Pero al apuntar hacia los campos, no había nadie. Entonces, lo vio. Una sombra alta, quieta, cerca del granero. No se movía. Solo lo observaba. Esteban parpadeó y la figura ya no estaba. Entró de nuevo, cerró con llave y trató de convencerse de que era su imaginación. A la mañana siguiente, el ambiente era aún más pesado. Mientras reparaba parte de la cerca trasera, sintió que alguien lo vigilaba desde el bosque. Giraba constantemente, pero no veía a nadie. Lo más inquietante era que encontró huellas en el barro, como de un niño, descalzo, y con los dedos alargados. No llovía desde hacía semanas. Al atardecer, mientras caminaba cerca del granero, vio algo extraño en la puerta, una marca de mano. Pero no era normal. Los dedos eran delgados, largos, y terminaban en algo parecido a garras. Al tocarla, la madera estaba helada. De pronto, un susurro le rozó el oído. «Ya estás aquí». Se giró de inmediato, pero no había nadie. El aire estaba quieto, espeso, como si el mundo hubiera contenido el aliento. La segunda noche fue aún peor.
Las puertas de los muebles comenzaron a abrirse solas. Esteban se despertó al escuchar golpes y encontró el espejo de la sala completamente empañado, con una frase escrita con un dedo. No entres al granero. O vendrán por ti. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de un niño, pálido, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. El tercer día ya no quería estar ahí. Pero cuando intentó usar su celular para llamar, descubrió que no había señal. Tampoco funcionaba la radio que llevaba. Era como si el rancho estuviera fuera del tiempo, en un espacio sellado por algo más antiguo que la razón. Por la noche, observó desde la ventana cómo el candado del granero se movía solo. Esteban ya no podía ignorarlo. Algo lo estaba llamando. Algo quería que entrara. Y él estaba a punto de hacerlo. La segunda noche fue un martirio. Esteban no había pegado un ojo. Aunque intentó convencerse de que lo ocurrido era producto del cansancio o la sugestión, algo dentro de él, un instinto que no sabía que tenía, le decía que el rancho lo estaba probando. Esa madrugada, cuando el reloj marcaba las 2:47 de la mañana, Esteban escuchó claramente pasos en la cocina. Lentos. Deliberados. Como si alguien descalzo caminara sobre la madera podrida. Agarró su linterna con mano temblorosa y caminó en silencio, rezando en voz baja. El interruptor de la luz no funcionaba. La casa estaba envuelta en una oscuridad que no parecía natural. Cuando llegó a la cocina, no había nadie. Pero la silla de madera estaba movida, como si alguien acabara de levantarse. Al darse vuelta para regresar, vio algo que lo dejó helado. Las huellas en el suelo polvoriento no eran suyas. Eran pequeñas, como de un niño, pero con 4 dedos. Volvió corriendo a su habitación y cerró la puerta con llave. Trató de dormir, pero algo no lo dejaba. Desde fuera, escuchaba un sonido que no había notado antes, el susurro constante de una voz, como si alguien repitiera oraciones en un idioma que no comprendía. No se atrevió a salir. Solo se cubrió con la cobija y esperó el amanecer. Al día siguiente, durante el desayuno, intentó razonar todo. Pensó en irse. Pero su orgullo, y la necesidad del dinero, lo hicieron quedarse. Pasó el día reforzando las puertas y ventanas, y evitó pasar cerca del granero, que parecía más oscuro que antes, como si absorbiera la luz del sol. Esa noche, antes de dormir, dejó encendidas 3 velas y colocó un crucifijo sobre la puerta. Se sentía como un niño asustado, pero no podía evitarlo. Apenas había cerrado los ojos cuando algo lo despertó, un grito lejano, desgarrador, que parecía venir desde el bosque. Luego, silencio. Hasta que una risa infantil, seca, hueca, retumbó detrás de la pared. Esteban saltó de la cama. Su linterna no encendía. Corrió hasta la sala, y al entrar, las 3 velas se apagaron al mismo tiempo, como si un soplo invisible las hubiera extinguido. ¿Quién está ahí?, gritó con voz quebrada. Muéstrate. Una ráfaga de aire helado recorrió la casa. Esteban sintió que algo pasaba corriendo junto a él, pero no vio nada. Entonces, al mirar hacia el pasillo, lo vio por primera vez. Un niño. Vestido con una bata sucia, el cabello mojado, descalzo, y con la mirada perdida. Sus ojos eran blancos. Ni pupilas, ni expresión. Solo vacío. Esteban se quedó paralizado. El niño levantó un dedo y señaló hacia el granero. Luego desapareció. Corrió fuera de la casa, temblando. El aire era frío, pesado. Desde el campo, observó que la cadena del granero se movía, golpeando contra la puerta. No había viento. No había nada, y, sin embargo, algo estaba vivo ahí dentro. Esa noche durmió con un machete bajo la almohada. Pero no durmió. Porque cada 15 minutos, escuchaba pasos en el techo. Luego, detrás de las paredes. Y por último, debajo de su cama. Esteban, desesperado, comenzó a hablar solo. Esto no es real. Esto no es real. Esto no es real. Pero entonces, una voz respondió. Sí lo es. Y estás a punto de verlo todo.
A la mañana siguiente, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio, Esteban salió a caminar por los alrededores, buscando alguna señal de cordura. Pero el rancho estaba completamente aislado. Sin caminos marcados. Sin huellas de neumáticos. Como si nadie hubiese estado allí en años. Al regresar, encontró algo imposible, una carta doblada sobre la mesa de la cocina, escrita con tinta roja. Ya estás aquí. No hay vuelta atrás. No te resistas. Ellos te eligieron. No estaba firmada. Pero al lado de la carta había una pequeña mano dibujada, con 4 dedos. El aire del rancho se volvió más espeso esa tarde. Los animales que pastaban cerca de la propiedad huyeron sin motivo. Las aves dejaron de cantar. El sol, al caer, pareció ocultarse antes de tiempo. Y cuando llegó la noche, Esteban no estaba solo en la casa. Escuchó los pasos. Vio las puertas abrirse solas. Escuchó voces que venían del sótano, un sótano que nunca había notado antes, detrás de una pared cubierta por un mueble. Golpes sordos venían desde allí abajo, acompañados por una melodía de cuna que alguien cantaba muy, muy despacio. Esteban sabía que algo lo estaba llevando a descubrir lo que había sido enterrado, ocultado, silenciado. Pero también sabía que, cuanto más se acercara a la verdad, más difícil sería salir con vida del rancho. Esteban pasó el día entero con un solo pensamiento en la cabeza: el granero. No importaba cuánto intentara distraerse, algo, o alguien, parecía susurrarle que tenía que entrar. Que ya había visto demasiado para ignorarlo. La cadena de la puerta, que la noche anterior se movía sola, ahora colgaba floja, como si alguien la hubiese soltado a propósito. La curiosidad era más fuerte que el miedo. O tal vez, una fuerza más oscura lo estaba empujando. Esteban tomó su linterna, su machete oxidado y el crucifijo que colgaba en la sala principal. Caminó lentamente hacia el fondo del terreno, donde el granero parecía más deteriorado, más hambriento que antes. A medida que se acercaba, el viento desaparecía, los sonidos del campo se apagaban y el aire se volvía más espeso. Cuando empujó la puerta, ésta se abrió con un crujido largo, como un lamento antiguo. El interior estaba envuelto en sombras densas. El primer golpe fue el olor, penetrante, una mezcla de tierra mojada, hierro oxidado y algo que olía a muerte. Esteban tragó saliva y levantó la linterna, que parpadeaba, como si también tuviera miedo. En el centro del granero había una jaula metálica, cubierta de óxido, pero claramente reforzada. Dentro, cadenas partidas, jirones de ropa y algo que parecía pelo humano pegado a las rejas. Alrededor, dibujos extraños en el suelo, hechos con cera derretida y algo que parecía sangre seca. Círculos, triángulos invertidos, ojos abiertos, símbolos que hablaban de rituales oscuros. Las paredes estaban rayadas. Mensajes grabados con uñas. Uno decía: no es un niño. No le abras. No le escuches. Otro, más reciente, simplemente decía: ya viene. Esteban retrocedió, pero al girarse para salir, la puerta del granero se cerró de golpe tras él. La linterna cayó al suelo, y por un momento, todo fue oscuridad absoluta. Entonces, el aire comenzó a vibrar con un relincho gutural, antinatural. Un sonido que no venía de un animal vivo, sino de algo nacido del odio y el sufrimiento. La linterna volvió a encenderse sola, como por voluntad ajena. Y en el umbral del granero, de pie en silencio, había un caballo negro. Pero no era un caballo común, su cuerpo parecía cubierto de humo denso, su crin flotaba como si estuviera bajo el agua, y sus ojos, rojos, ardientes, como brasas vivas, lo miraban con una inteligencia perversa. Esteban no podía moverse. La criatura avanzó un paso dentro del granero, y cada uno de sus cascos dejaba una marca quemada en la madera. No hacía ruido. No respiraba. Pero sí hablaba. Ya estás marcado. Abriste la puerta. Ahora eres parte de esto. La voz no provenía de su boca, sino que resonaba directamente en la cabeza de Esteban, como si le hablara desde dentro. El granero comenzó a temblar.
Las velas en el suelo se encendieron solas, formando un círculo de fuego negro alrededor de la jaula. Las paredes comenzaron a sangrar. Literalmente, gotas oscuras caían desde las grietas, formando palabras que no podía leer, pero que le dolían solo con mirarlas. Entonces lo vio. Una figura infantil, de espaldas, sentada dentro de la jaula. Esteban apuntó con la linterna y se acercó. El niño se giró lentamente. Su rostro era humano, pero incompleto. Los ojos eran completamente blancos, la piel parecía estirada, como si fuera una máscara. Sonrió. Gracias por abrirme la puerta. Estaba solo, tanto tiempo solo. Esteban gritó y retrocedió, pero las llamas le cerraron el paso. El niño se levantó. Pero no caminaba, se deslizaba, flotaba. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Era más grande, mucho más grande. Ahora es tu turno de quedarte. Alguien debe cuidar la puerta. El caballo negro relinchó con furia. Las paredes del granero comenzaron a crujir, a colapsar hacia adentro, como si el espacio estuviera siendo tragado por un agujero negro. Esteban cayó de rodillas, rezando, llorando, suplicando. Dios mío, sácame de aquí. La criatura respondió. Dios no vive aquí. Un golpe de energía lo lanzó contra la pared. Perdió el conocimiento. Horas después, despertó tirado frente al granero. La puerta estaba cerrada y encadenada de nuevo. El amanecer iluminaba el campo silencioso. Pero Esteban ya no era el mismo. Su brazo derecho ardía. Al mirar, vio que tenía una marca grabada en carne viva, el mismo símbolo que vio en el techo del granero, un ojo rodeado de garras. No sabía si había sido un sueño, pero no quería comprobarlo. Volvió a la casa tambaleando. Alguien, o algo, lo había marcado. Y desde ese día, el caballo negro lo observaba desde la linde del bosque, cada noche. Siempre inmóvil. Siempre esperando. El cuerpo de Esteban estaba de regreso en la casa, pero su alma aún seguía atrapada en el granero. Esa mañana, no habló, no comió, no se lavó. Solo miraba la marca en su brazo, sintiendo cómo palpitaba, como si algo debajo de su piel intentara despertar. La marca ardía cada vez que pasaba cerca del granero, y se enfriaba al alejarse. Era como una brújula maldita, señalando el epicentro de un mal que lo había elegido. Después de 2 días encerrado, sin dormir, atormentado por voces que susurraban desde las paredes y sombras que se movían dentro de los espejos, Esteban tomó valor y decidió bajar al pueblo. Usó la vieja camioneta oxidada del rancho, que milagrosamente arrancó. Manejó en silencio, con las manos sudorosas en el volante, los ojos rojos y la mente nublada. Llegó a la cantina donde, semanas antes, había oído por primera vez el nombre del rancho Márquez. Al entrar, todos se quedaron en silencio. Un hombre mayor, de barba blanca y mirada cansada, se levantó lentamente del fondo del salón y se acercó a él. Te lo dije, susurró sin que Esteban dijera una sola palabra. Nadie que entra a ese lugar sale igual. ¿Viste al niño? ¿O fue el caballo primero? Esteban tragó saliva, con la garganta seca como papel. Lo vi, todo. Necesito saber qué es lo que vive ahí. ¿Qué fue lo que desperté? El anciano lo llevó afuera, donde podían hablar sin ser escuchados. Lo sentó en una banca de piedra bajo un árbol viejo y comenzó a contarle la historia que el pueblo había preferido olvidar. Hace más de 60 años, los Márquez eran una familia poderosa. Dueños de tierras, ganado, minas, pero no eran personas de fe. Al contrario. Dicen que el patriarca, don Adalberto Márquez, buscaba el poder eterno. Participaba en rituales, tenía libros extraños, hablaba de cosas que ni los curas entendían. Esteban escuchaba con atención, su corazón acelerado. Un día, uno de sus hijos, el menor, llamado Elías, comenzó a cambiar. Ya no hablaba, solo se quedaba en silencio, mirando la nada. Decían que tenía sueños, pesadillas. Que algo lo llamaba desde el granero. Y luego, una noche, lo encontraron rodeado de símbolos, con los ojos en blanco, murmurando en un idioma que no era de este mundo.
¿Qué hicieron?, preguntó Esteban, temblando. Lo encerraron. Lo encadenaron en esa jaula. Dijeron que era por seguridad, pero nadie sabía si querían proteger al niño del mundo o al mundo del niño. Murió allí dentro, o eso creyeron. Pero después de su muerte, comenzaron los gritos. Las apariciones. Los animales desaparecían. Las mujeres del rancho abortaban. La familia se fue una noche sin despedirse. Dejó el rancho al abandono y a la maldición. Esteban sintió náuseas. Todo lo que había visto comenzaba a tener sentido, y a la vez, era aún peor de lo que imaginaba. El caballo negro, ¿qué es? El anciano bajó la mirada, como si nombrarlo fuera un pecado. Dicen que no es un caballo. Es un guardián. Un demonio menor o mayor, nadie lo sabe. Está atado al espíritu del niño. Protege la puerta. La jaula no era para Elías. Era para eso que vino con él. ¿La puerta? El granero es una de las tantas puertas que existen en el mundo. Y cuando tú entraste, la abriste de nuevo. Lo despertaste. Y ahora te marcó. Esteban se puso de pie. Quería escapar. Quería huir a donde no pudiera alcanzarlo. Pero el anciano le detuvo. Escúchame bien, no puedes huir. La marca que llevas es una llave. Te va a seguir. Te va a llamar. Lo único que puedes hacer es cerrarla antes de que te consuma por completo. Pero no estarás solo. ¿Quién me puede ayudar? Nadie. Pero tal vez alguien más lo ha enfrentado antes. Busca a las mujeres de negro. Ellas saben. ¿Quiénes son? Monjas. De un convento que ya no existe. Ellas sellaron la puerta la primera vez. Y si alguien puede hacerlo de nuevo, son ellas. Esteban regresó al rancho con más preguntas que respuestas. Pero ahora sabía una cosa con certeza, su destino estaba atado a ese lugar. No importaba a dónde huyera, ni cuánto rezara. La puerta estaba abierta. Y algo del otro lado, estaba cruzando. El reloj marcaba las 2:03 cuando la casa se abrió en un susurro, primero un tintineo metálico, suave, casi infantil, luego un golpe seco en la puerta, y por último la carcajada más antigua que Esteban había escuchado jamás. No era humana, sonaba como el eco de algo que se reía desde el fondo de un pozo sin luz. El velador apretó el crucifijo roto contra el pecho, pero la madera se deshizo entre sus dedos como si rechazara su fe. Frente a él, las paredes exudaban un líquido oscuro, y un arrastre de cadenas reptaba sobre las tablas del suelo, acercándose. Esteban contuvo el aliento, sintiendo como cada latido martillaba en sus sienes. Los candelabros encendidos durante la noche se apagaron con un susurro colectivo, dejando la casa sumida en una penumbra espesa, pétrea, imposible de perforar incluso con la linterna. En ese silencio forzado, la melodía de una canción de cuna, antigua, casi ininteligible, emergió de alguna parte de la casa, dando paso a un coro de voces infantiles que cantaban a un ritmo perturbadoramente lento. El velador avanzó sin querer hacerlo, como si fuerzas invisibles empujaran sus pies. En el corredor, las fotografías familiares que colgaban torcidas se volvieron contra él. Los protagonistas de cada retrato, hombres, mujeres, niñas, habían perdido los ojos, sustituidos por pequeñas cavidades negras que parecían absorber la luz. El aire olía a cera quemada y tierra mojada. Al llegar al vestíbulo, lo vio. Un niño de no más de 10 años, descalzo, vestido con un camisón sucio, estaba de pie junto a la escalera que bajaba al sótano que él jamás había notado antes. Sus muñecas y tobillos llevaban grilletes pesados, hierro corroído marcado por óxido y sangre seca, y cadenas que se extendían varios metros por el suelo, como serpientes adormiladas. Entre las sombras, los anillos metálicos tintineaban con cada leve temblor de aquellos huesos infantiles. El rostro del niño, vendado con una tela impregnada de un líquido oscuro, giró con lentitud antinatural hasta mirar directamente a Esteban, aún sin ojos. ¿Por qué me dejaste solo?, susurró con una doble voz que reverberó en las paredes. Aquella pregunta, pronunciada en un tono quebrado, estrujó el corazón del velador. Él retrocedió,
tropezando con una silla. El niño levantó un brazo, y las cadenas se tensaron, cada eslabón emitió un chillido que rasgó el silencio como vidrio quebrado. De la nada, un viento helado barrió el vestíbulo, apagando las brasas de la chimenea y haciendo crujir el techo como si algo pesado caminara sobre él. Esteban giró para huir, pero la puerta principal se cerró con un estruendo y los cerrojos se giraron solos, uno tras otro, prisioneros de una voluntad siniestra. El niño avanzó lentamente, arrastrando hierro y desesperación a partes iguales. Con cada paso, el suelo dejaba de ser madera y se volvía barro oscuro, húmedo, de él emergían pequeñas manos descarnadas que se agitaban antes de descomponerse en una niebla negra. No corroas la fe con preguntas, rezongó la voz gutural del niño. La fe no cabe aquí. Esteban sintió un zumbido en el oído derecho, la voz se instaló dentro de su cabeza, desgarrando pensamientos y recuerdos. Vio flashes de su infancia, de su esposa muerta, de la tumba donde había dejado a su madre. Vio, en un parpadeo, el granero devorado por llamas negras y asimismo colgado de la viga central con las cadenas que ahora reptaban hacia sus pies. El pánico le comprimió el pecho. Decidió enfrentarlo. Levantó la linterna, apuntándola al niño, pero la luz se apagó, las pilas, nuevas aquella mañana, se derretían por dentro con un chasquido nauseabundo. Un gemido de hierro calentado recorrió la casa. El niño alzó ambos brazos, y las cadenas cobraron vida, envolviendo columnas, sillas, paredes, tejieron un círculo en torno a Esteban, aislándolo del resto del mundo. Entonces el camisón del pequeño se rasgó y las marcas del ritual surgieron reluciendo en carne viva, círculos entrelazados, ojos abiertos, números invertidos. Su piel, antes pálida, se tornó gris. El vendaje se deslizó revelando cuencas vacías de las que brotaba un humo oscuro que resumaba pequeñas brasas rojas. Mi guardián se cansó de vigilar, explicó la criatura con una ternura macabra, señalando el ventanal, donde el caballo negro observaba inmóvil, encaramado sobre el alféizar exterior, con las patas dobladas en ángulo imposible. Necesito un nuevo velador. Y tú te ofreciste. Las cadenas se lanzaron. 2 se ciñeron a los tobillos de Esteban, otras rodearon sus muñecas, la piel ardió al contacto, dejando la marca del ojo y las 4 garras que ya llevaba grabadas, solo que ahora ardían como hierro al rojo. Una fuerza brutal lo arrastró hacia la escalera del sótano. Gritó, pateó, intentó agarrarse a la pared, pero la pintura se convirtió en lodo resbaladizo. Bajó los peldaños golpeando cada tramo con la espalda y la cabeza, cada impacto borraba un recuerdo, reemplazándolo por un susurro en latín corroído. Bajo la casa encontró una cripta abovedada que no figuraba en ningún plano. Velas negras flotaban sobre charcos de aceite hirviendo. Un altar improvisado sostenía la jaula metálica que había visto en el granero, como si el mismísimo edificio hubiera reconfigurado su entraña para albergarla. Dentro de la jaula, los huesos del pasado temblaban, reanimados por fuego antinatural. El niño empujó a Esteban hacia adentro sin tocarlo, las cadenas obedecían cada gesto. El hierro chirrió al cerrarse, y el candado oxidado se fundió formando el mismo símbolo del ojo. Cuida la puerta, hasta que otro abra. Dictaminó la voz, ahora multiplicada por 1000 ecos. La criatura retrocedió, fusionándose con la penumbra. En el instante final, antes de que todo quedara en silencio, aquel cuerpo infantil estalló en polvo, y el caballo negro golpeó el suelo con un casco, sellando el destino de Esteban. El velador, encadenado, comprendió el ciclo, cada guardián alimentaba el umbral, cada umbral llamaba a un nuevo incauto, y la puerta jamás se cerraba del todo. Mientras la primera luciérnaga de la mañana se extinguía en la grieta del techo, él supo que el rancho ya no necesitaba un velador. Ahora lo tenía a él. El silencio del sótano se quebró a las 3:33 de la mañana, la hora en que, dicen, las promesas divinas se invierten. Primero, un clic de candado, demasiado suave para venir de hierro oxidado, luego el olor dulzón de carne quemada, y por último un viento helado que no soplaba, parecía succionar el aire, como si la noche inhalara todo aliento humano del rancho. Encadenado dentro de la jaula, Esteban sintió los eslabones vibrar con un zumbido de colmena, cada anillo golpeaba su piel marcada, transfiriéndole impulsos eléctricos que le mostraban destellos del otro lado.
campos eternos de polvo negro, figuras arrastrando cruces invertidas, un cielo sin estrellas ni perdón. Durante un instante entendió que la jaula no era jaula, sino cerradura viviente, y él, la llave de carne, un precio pagado para mantener la puerta cerrada hasta aquella madrugada. La linterna caída fuera de la celda cobró vida con luz rojiza, iluminando la cripta tallada en piedra viva. Sobre el arco apuntado de la bóveda apareció la misma simbolería, el ojo vigilante con 4 garras abiertas como pétalos de un loto blasfemo. Las velas negras se alzaron a medio metro del suelo y ardieron al unísono sin derretirse, la cera goteaba hacia arriba, formando estalactitas invertidas que goteaban oscuridad líquida. Cada gota que caía sobre el piso se transformaba en letras incandescentes que desfilaban alrededor de la jaula, escribiendo un idioma que Esteban no sabía pronunciar pero que comprendía con el estómago: la puerta ansía. La puerta sangra. La puerta cobrará. Los grilletes que aprisionaban sus muñecas se abrieron por sí solos. El dolor cedió, pero solo para dar paso a una sensación peor. Sus huesos parecían rellenos de ceniza caliente, y al moverse sintió que algo se desprendía de la médula. Se incorporó tambaleante, el pasador de la jaula se deslizó hacia un lado, chirriando como un insecto herido. Cuando empujó la puerta, esta giró suavemente, casi cortés, invitándolo a salir. El corredor de piedra se extendía ante él, flanqueado por nichos donde cráneos humanos sonreían con mandíbulas desencajadas. Había antorchas que no ardían con fuego sino con un líquido púrpura que subía en lugar de bajar. En la superficie, la casa crujía, ventanas reventadas, puertas golpeando sus marcos como presas latientes, aspirando cada soplo del viento nocturno. Casi podía oír las vigas suplicar, armas inútiles ante el ciclón interior que se gestaba. Subió la escalera, y con cada peldaño una memoria se borraba de su mente: el cumpleaños de su hija, el olor a tabaco de su padre, las risas de su esposa antes del cáncer. Su humanidad se disolvía para dejar espacio a algo más primitivo, una capa de instinto desencajado que deseaba abrir, devorar, existir sin restricción. Cuando alcanzó la planta baja, la puerta principal se desprendió de sus bisagras y salió volando hacia la oscuridad del porche, como si una criatura gigantesca hubiese exhalado desde dentro. A la intemperie, el cielo estaba rojo, rayos sin trueno zigzagueaban sobre la techumbre del granero, y un remolino de ceniza ascendente giraba a su alrededor formando un embudo que perforaba las nubes. El caballo negro aguardaba al pie de la escalinata, inmóvil y radiante de sombras, sus crines flotaban en una gravedad inversa, y en su frente brillaba el mismo ojo de la marca, girando como un eclipse al revés. La puerta exige tránsito, dijo el animal, sin mover sus mandíbulas equinas. Cada palabra retumbaba en las paredes del pecho de Esteban, como voz interna sofocante: fuiste elegido, pero aún no completado. Falta el sello final. El suelo del poblado a lo lejos se abrió en líneas rojas. Los candiles de la calle parpadearon, y docenas de sombras surgieron arrastrando cadenas, viejos veladores, peones, curiosos, todos aquellos que en décadas pasadas habían huido del rancho. Sus cuerpos eran cáscaras vacías sostenidas por tendones de humo. Marchaban hacia la finca, obedeciendo un llamado inapelable. Su llegada desencadenó un coro de llantos y lamentos que se mezcló con campanadas invertidas, cada bramido hacía temblar los cimientos de la casa. Esteban retrocedió, luchando contra la fuerza que lo empujaba a fusionarse con la procesión. Recordó al anciano de la cantina hablar de las mujeres de negro, las monjas que sellaron la puerta décadas atrás. Esa hebra minúscula de memoria brilló como chispa entre la bruma de su mente mutilada. Se volvió hacia el pasillo y corrió, o intentó correr, hacia la habitación donde guardaba su mochila. Cada paso se hundía en el piso, ahora convertido en lodazal sangrante, las paredes se curvaban al contacto, como carne viva que se aparta y regresa. El crucifijo roto, abandonado en la sala, se deslizó hasta él por cuenta propia. Al tocarlo, un estallido de luz blanca hirió la penumbra. Odiaba aquella luz, lo quemaba como ácido, pero al mismo tiempo despejaba la niebla en su cabeza. Sujetó los 2 pedazos de madera y los juntó con fuerza, la herida de la marca en su brazo chisporroteó, derramando chispas azules. El caballo relinchó con furia, su relincho partió el ventanal principal y docenas de vidrios llovieron hacia adentro, cortándole el rostro y los brazos.
pero el dolor físico era luz pura comparado con la marea de oscuridad que intentaba ahogarlo. Esteban gritó el nombre de su hija, la última cosa que recordaba con claridad, y aquella palabra resonó como una campana de plata en toda la casa. Las sombras dieron un paso atrás, los cadáveres ambulantes del exterior vacilaron. La procesión se detuvo. Fue entonces cuando la puerta del granero se abrió sola. El candado no cayó, se deshizo en polvo, y las tablas volaron como hojas secas. Del interior emanó una luminiscencia roja que ascendió al cielo y lo partió en dos. El viento se arremolinó, lanzando chispas incandescentes. Dentro, Esteban vio la jaula original, vacía, suspendida sobre un pozo sin fondo. Un remolino de rostros, niños, animales, ancianos, se retorcía en torbellino alrededor. Cada rostro clamaba su nombre. Guardián, gimotearon a coro, quédate con nosotros. La marca de su brazo se abrió como un ojo real y empezó a sangrar arena negra. El crucifijo estalló en llamas blancas que devoraron la arena antes de tocar el suelo. El caballo huyó, la tierra vibró, la casa se agrietó de arriba abajo. Esteban comprendió que la única forma de cerrar la puerta era sacrificarse del todo o expulsar aquello que llevaba dentro antes de que lo devorara por completo. El remolino del granero se estrechó sobre él, las sombras intentaron desgarrarle las venas para beber su sangre y sellar el vínculo. Esteban alzó los brazos, despegó la piel marcada como estandarte de guerra y pronunció, entre dientes, un fragmento de salmo que apenas recordaba, aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La tierra misma se convulsionó. Un haz de luz pura brotó de la marca, su carne se abrió y dejó escapar un vapor rojizo que chilló con voces múltiples. Aquella radiación perforó el ojo de la frente del caballo. La bestia rugió y se disolvió en brasas que cayeron como meteoritos sobre el campo. Las cadenas que ataban a los muertos al rancho se oxidaron y se quebraron, las sombras se elevaron en columnas de humo, chillando al perder ancla en el mundo. El granero retumbó, el pozo sin fondo se iluminó con fuego. Esteban sintió que su esqueleto era arrancado de la piel. Solo hubiera bastado rendirse para que la puerta lo consumiera. Pero se aferró a la imagen de su hija, con la misma obstinación con que un náufrago abraza una tabla en mar abierto. Gritó un vuelve al abismo, que resonó como trueno invertido. El remolino se contrajo, las tablas se cerraron por sí solas, soldadas con resina negra que ardió y luego se apagó en un chasquido. El rancho entero lanzó un gemido ululante y quedó en silencio. Esteban no sabe cuánto tiempo quedó inconsciente. Cuando despertó, estaba solo en el patio, bajo un cielo limpio, salpicado de estrellas. El granero seguía en pie, pero la puerta parecía sellada por una costra de hierro fundido. No había rastro de caballo, ni de niños, ni de muertos errantes. Solo briznas de ceniza fría flotando en el aire. Su brazo seguía marcado, pero el símbolo se veía cicatrizado, ya no ardía, solo dolía como un recuerdo de fractura mal soldada. El crucifijo yacía a su lado, ennegrecido, pero conformando todavía la silueta de la cruz. Lo alzó con cuidado, respiró hondo y, por primera vez desde que pisó aquel terreno maldito, escuchó el canto lejano de un gallo anunciando el amanecer. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que la puerta intentara abrirse de nuevo. Tampoco sabía si realmente la había cerrado o solo postergado lo inevitable. Pero había sobrevivido a la noche. Y con la primera luz, comprendió que aún faltaba un precio, encontrar a las mujeres de negro para sellar la herida para siempre, o aceptar que, mientras él viva, será el candado de esa puerta hambrienta. Y el sol, tímido, empezó a salir, las sombras se retiraron al bosque, pero no se fueron del todo. Podía sentirlas respirar detrás de los troncos, aguardando la próxima medianoche para reclamar lo que les pertenece. El primer golpe de sol quemó la escarcha de la hierba, pero no disipó el frío que había quedado atrapado en la carne de Esteban. Mientras los gallos saludaban la mañana, él entendió que la victoria de la noche era, en el mejor de los casos, una tregua, una grieta de tiempo prestado antes de que la oscuridad reclamara su pago definitivo. Con la marca cicatrizada palpitando al compás de su corazón, empaquetó lo poco que quedaba útil en la casa, una linterna maltrecha, un cuaderno con apuntes garabateados de madrugada y el crucifijo ennegrecido que aún olía a resina quemada.
Ni un minuto más permanecería allí sin un plan. Todavía resonaba en su pecho la palabra que había cerrado el umbral, como una nota sostenida en órgano de piedra: resistir. Esa misma palabra, sin embargo, podía convertirse en su condena si no encontraba ayuda. Las mujeres de negro, antes de la próxima luna nueva. Dicen que las cicatrices callan, pero las de Esteban no, latían como tambores de guerra, anunciando con cada punzada la deuda de un guardián que nunca quiso ser. Bajo la claridad opaca del amanecer, descendió por el camino de tierra con la certeza de que la puerta aguardaría su regreso, o lo llamaría, de un modo u otro. Aún así, se juró romper el ciclo. No imaginaba que, detrás, el rancho ya estaba preparando su reemplazo. Incluso antes de que el motor oxidado de la vieja camioneta arrancara, Esteban escuchó el inconfundible retumbar de cajas de herramientas y pasos ansiosos. Alguien más había llegado al rancho, y lo hacía con la ligereza inconsciente del que aún no conoce la peste. No se detuvo a saludar. El deber moral de advertir al próximo incauto chocaba con la urgencia de salvar su propia alma. Puso en marcha el vehículo y dejó atrás el sendero polvoriento, sin mirar por el retrovisor. Pero, aunque sus ojos enfocaban la carretera, su mente veía con nitidez la silueta de un hombre joven descargando víveres frente a la casona, girando la llave confiado, ignorando absolutamente las manchas de óxido que parecían recién pintadas en la madera. 3 horas de carreteras ondulantes lo condujeron hasta un pueblo amurallado por cerros, San Cristóbal de la Niebla, donde los pocos transeúntes caminaban con rosarios en el bolsillo y persignaciones al primer rumor de campanas. Allí, preguntó por las mujeres de negro y nadie respondió con palabras. La gente susurró, señaló cruces, apretó labios. Al final, un boticario encorvado se apiadó. El convento de las Hermanas de la Penitencia había ardido 20 inviernos atrás, pero sobrevivían 2 religiosas en una ermita ruinosa a las afueras. Sobrevivían, o eso decían los pájaros que nunca cantaban en esa dirección. La ermita se elevaba al borde de un acantilado, rodeada de cipreses cuyas copas se mecían en sentido contrario al viento. Esteban cruzó el umbral de piedra, y el olor a incienso rancio lo envolvió. 2 figuras vestidas de hábito negro, rostros velados por transparencias grises, aguardaban arrodilladas ante un altar desnudo. Antes de que él pudiera hablar, una de ellas extendió una mano huesuda y señaló su marca. «No la cierras, la sostienes», dictaminó con voz de médula seca. «Esa puerta no muere, solo duerme cuando encuentra un guardián fuerte. Pero tú estás herido». La otra monja abrió un relicario y mostró un pequeño hueso ennegrecido, la falange de Elías Márquez, el niño del granero, rescatada la noche en que sellaron por primera vez la abertura. Para sellarla de nuevo, dijeron, necesitarían una reliquia más poderosa, la lengua del demonio que vigila el umbral, arrancada en sacrificio voluntario. Esteban se estremeció. El caballo negro no era un demonio cualquiera, era la lengua y el oído de todas las puertas esparcidas en la tierra. ¿Arrancarle la lengua? ¿Cómo? Las mujeres respondieron en silencio, como si hubieran leído sus pensamientos. Solo el guardián puede acercarse lo suficiente para hacerlo, y solo bajo un juramento doble, ofrecer su voz a cambio. Si aceptaba, jamás volvería a hablar. Si fallaba, el demonio nacería en él. Regresó al rancho al caer la tarde siguiente. Un atardecer de color rojo arrastraba sombras largas que se enroscaban a sus pies. Encontró al nuevo velador, Mateo, un recién llegado con la esperanza todavía intacta, pintando las paredes interiores para quitar lo viejo. El aroma a esmalte apenas disimulaba el aliento pútrido que exhalaban las tablillas. Esteban, con la voz aún suya, le rogó marcharse, pero la puerta principal se cerró tras ellos con un chasquido que Mateo atribuyó a la corriente de aire. Comprendió entonces que el rancho, inteligente y burlón, había llamado a un reemplazo no para liberarlo, sino para sumar más carne al sacrificio. La noche se desató con furia. El caballo negro emergió del granero sellado como si jamás hubiera sido vencido. Su crin era humo atigrado de luz carmesí y su aliento, un vaho de cuchillas microscópicas que cortaban la piel a distancia. Mateo huyó a la casa. Adentro, las luces parpadearon, las paredes se agitaron, y en cada espejo apareció la boca cosida de Elías, sonriendo. Esteban, crucifijo en mano, pronunció el salmo que había salvado su alma, y notó que la marca de su brazo ardía.
no en protesta, sino invitándolo a terminar la obra. Avanzó hacia la bestia, cada paso que daba era una puñalada de brasas en los tendones. Cuando estuvo a 1 metro del animal, su voz se quebró. El juramento exigía silencio eterno, y él lo cumplió. Exhaló una última palabra, perdóname, y su lengua se tornó piedra dentro de la boca. Se arrodilló ante el demonio, el caballo relinchó con triunfo y bajó la cabeza, confiado en la sumisión. Con un movimiento fulminante, Esteban hincó el crucifijo ardiente en la mandíbula de la criatura. El hierro candente se fundió con carne de sombra y, con un tirón, arrancó una espátula viscosa, una lengua que chisporroteó como carbón al aire libre. El grito que brotó del caballo no fue sonido, fue fractura del espacio. El granero se resquebrajó otra vez, pero esta vez su luz interior aspiró, en lugar de exhalar, todo lo maligno. La reliquia palpitó. Esteban envolvió la lengua en una cinta de rosario y la arrojó a la abertura que temblaba contra su voluntad. La herida del mundo se cerró de golpe, sellada con un latido que reventó las ventanas de la casa en polvo plateado. Mateo encontró a Esteban al amanecer, de rodillas frente al granero ahora inofensivo, los labios cosidos por cicatrices frescas. Quiso llevarlo a un hospital, pero Esteban negó con la cabeza y escribió en la tierra una única frase: vete y no vuelvas. Mateo huyó, pálido, confundido, sin entender la magnitud del favor que acababa de recibir. Las mujeres de negro llegaron antes del anochecer. Sellaron la puerta con un círculo de sal negra y rezos que trituraban el oído. Uno de los hábitos salió con Esteban, lo condujo hasta la ermita y le tendió un trozo de pergamino. Quien no habla puede escuchar al cielo sin ruido. Era la promesa de que su sacrificio no sería en vano. Meses después, un forastero con ambición compró el rancho en subasta, la familia Márquez había sido declarada muerta y los terrenos pasaron a manos del Estado. El forastero llegó con arquitectos y topógrafos dispuesto a derribar el destartalado granero y levantar casas de campo. El notario que firmó la venta murió de un infarto la misma tarde. Los planos desaparecieron en llamas espontáneas. Los obreros, tras la primera noche, juraron oír relinchos bajo la tierra, y se marcharon. En la ermita, Esteban riega un pequeño jardín de hierbas medicinales. Sus labios siguen cerrados, pero sus ojos hablan por él. Cada vez que el viento se levanta del sur, su marca palpita como un sistema de alarma cósmica. Sabe que el rancho duerme, no olvida. Y sabe, con la certeza amarga de los mártires silenciosos, que algún día la llave, su cuerpo, fallará y la puerta pedirá otra sangre. Entonces, tal vez, una nueva voz se alzará para gritar la advertencia que él ya no puede emitir. Hasta ese día, cuida el secreto. El eco de cascos invisibles retumba en sus sueños, recordándole que ningún guardián es eterno, que las cicatrices son relojes y que, más allá del granero, el infierno jamás dejó de respirar. Solo espera la próxima invitación y la historia volverá a empezar. Si esta historia heló tu sangre, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte. Así nos ayudas a seguir abriendo nuevas páginas en este diario del miedo. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.